Vamos a dar unos minutitos más para que lleguen sus demás compañeros. Yarel, ¿pudiste contactar a tus maestros? Les mandé mensaje por Classroom, pero aún no he checado si me contestaron, pero a usted ya le informé, ¿verdad? Creo que Sí, sí. sí, sí, yo ya les informé igual, bueno, de manera general, no uno por uno, a los maestros ya deben de estar enterados de cualquier manera. Así que no te preocupes, Ah, ok, gracias. sí. Que vamos a dar hasta las 8:10 y vamos a comenzar con los que ya estemos presentes entonces. Unos minutitos más. Maestra, dice Yuri que no le carga la página. Ok. Y Mariana Estrada no busca el link. Ya le dije que está en etimologías en la parte de abajo, pero Ya, que no lo encuentra. y ahí entra Mariana. Jafet. ¿Quién no ha podido entrar? Yuri, pero no sé su apellido. Yuri. ¿No es Yuridia Dorantes que está aquí? Sí, Me acabo de unir porque no cargaba la aplicación. Ok, entendido.
Ok, chicos, pues ya que estamos la mayoría aquí reunidos, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Antes que nada, les comento que hoy muy tempranito en la mañana, por WhatsApp y por correo les mandé un anuncio mencionándoles que va a haber examen de tecnologías de la información y la comunicación. Ese examen se va a realizar a través de la plataforma de la escuela con la que tienen que ingresar con los dígitos de su CURP. Para poder presentar el examen tienen que accesar, puede ser hoy o puede ser mañana. Hoy la plataforma se habilita a las 2:30 de la tarde. Si ustedes intentan entrar 2:15 o ahorita en la mañana, no van a poder presentar el examen porque todavía no se encuentra habilitado. Mañana asegúrense de no entrar a las 5 en punto de la tarde a presentar el examen porque lo más seguro es que se deshabilite y no puedan concluir la prueba. Entonces sí les recomiendo de preferencia que si tienen la oportunidad lo realicen el día de hoy y si no, mañana durante el transcurso de la mañana o en la tarde antes de las 3 de la tarde para que tengan la oportunidad de concluir la prueba. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Pues conocer, hacer un diagnóstico del estado actual que tienen ustedes sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Y en caso de que la escuela lo considere necesario, algunos de ustedes los va a colocar para tomar la asignatura que tiene el mismo nombre, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Entonces, por favor, estén muy, muy, muy pendientes de esto. A partir de las 2:30 pueden estar monitoreando la página de la escuela para poder ingresar y checarlo. ¿Algunos de ustedes tienen todavía problemas para ingresar a la plataforma? Yo no lo he checado, maestra. Ok. Lo que les voy a pedir es de que si intentan ingresar, en el caso de quienes todavía no han revisado la plataforma de la escuela, no han podido ver si su usuario y su contraseña funcionan de manera adecuada, ahí sí les pido que apenas tengan oportunidad, si se puede a las 2:30 mismo, o ahí sí, incluso antes, sí puede ser en la mañana, solo para verificar que puedan accesar sino para que me manden un mensaje por correo, por Classroom, por WhatsApp, como gusten, diciéndome, es eso del alumno tal y tal, comento que no puede ingresar. Ahora, la pregunta es, no la han checado, pero ya todos tienen sus accesos, ya todos les dieron la información de su usuario y su contraseña, ¿o no? Sí. Ok, voy a apuntar Yuridia García todavía no. ¿Alguien más aparte de Yuridia que no tenga acceso a usuario y contraseña? Ok, entonces a mí me dijeron que con mi culpa no puedo ingresar. Mariana Estrada. Ok, entonces sí tienen todos sus datos, pero no han podido ingresar. Y es justo como dice Jorge. Ok. Ok, lo más seguro es que el área de la escuela que se dedica a ver todas esas temáticas con todo ese tema todavía lo esté checando, sobre todo tomando en cuenta que ustedes son de nuevo ingreso. Todavía tenemos tiempo, apenas son las 8:15 de la mañana y de todas maneras tienen hasta mañana, les repito, para presentar el examen que van a estar realizando. Así que
De todas maneras, les repito, estoy pendiente de cualquier problema que tengan para que yo igual lo pueda reportar al área correspondiente y veamos qué solución se le va a dar a la situación de cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este punto en específico? Ok. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a tener una muy breve inducción a la asignatura y vamos a comenzar con el tema número 1. Hoy tenemos programadas 2 horas para la asignatura de etimologías 1 y de esas 2 horas solo una vamos a tener sesión en vivo, que es lo que estamos haciendo ahorita, y la segunda hora vamos a trabajarla a través de Classroom. Yo les voy a dejar la primera actividad, que es el ADA 1, que corresponde al tema que vamos a estar revisando el día de hoy. Lo que podemos ver en la presente diapositiva es lo que ya vimos brevemente en la parte de pensamiento, que es esta cuestión de qué plataformas vamos a usar, que es Google Meet, Classroom y la plataforma de la República de México, que aún todos no pueden accesar. Les repito, Google Meet es para tener clases de manera normal, Classroom para todas las actividades y compartirles los avisos. Y la República también pueden encontrar materiales de clase eventualmente y ahí se va a entregar el producto final. Nuevamente les repito que por favor sean puntuales, asistan, que verifiquen el estado de su audio y video, que si llegan tarde, por favor simplemente tomen la clase, no interrumpan la participación y sobre todo el respeto. Aquí igual les vuelvo a comentar que pues todas las actividades las vamos a utilizar a través del Classroom. Nuevamente les recuerdo que en las diapositivas de las inducciones de las 2 asignaturas tenemos acceso a este link, que es un tutorial sobre cómo subir las tareas, porque ahí se van a estar entregando todas las actividades que les voy a estar marcando. Para quienes no asistieron, por ejemplo, a la sesión anterior, sabemos que tenemos dudas con respecto al tema, con respecto a las tareas de manera regular, pero pues dada la contingencia, la comunicación pues ya no es tan personal, entonces el sistema es de preferencia dudas, Google Classroom, para que los demás compañeros puedan leer la pregunta, la duda, porque es muy común que compartan las mismas inquietudes. También les pongo a su disposición el correo electrónico y mi WhatsApp. Les pongo de horarios que podemos resolver dudas durante el periodo de Classroom, que es un hecho que ni ustedes perjudican bueno, que más bien que no pierden la atención a otras asignaturas y que yo puedo atenderles porque no estoy teniendo actividades con otros grupos. Y si no, de 2 a 7 para la resolución de dudas también, porque se toma en cuenta que en las mañanas, sobre todo ustedes tienen el horario al full y tienen que prestar atención también a otros profesores y a otras asignaturas, entonces vamos a dejarlo para la tarde. Normalmente de 2 a 7 les estaré contestando los mensajes para cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Y si tienen alguna emergencia, ahí sí, no se preocupen tanto por el horario, no se preocupen tanto por el medio, simplemente háganme saber qué es lo que está sucediendo. Nuevamente, creo que ya todos lo tienen porque les he estado, cada vez que me dan sus contactos ustedes, les he estado enviando un mensaje sobre cómo es la dinámica de tomar clases en la escuela. Pero si no, también se los pongo aquí por si lo llegan a perder o algo, que es carla.c24@gmail.com y mi celular 9999-582917. Ok. Nuevamente les recuerdo, etiqueta de correo electrónico, siempre poner en el asunto cuál es el motivo del correo y que sean muy específicos también en el mensaje, o sea, sobre qué actividades específicamente están hablando, no solo decirme, tengo dudas, ¿cuál es su duda específica? ¿Por qué no pueden resolver la tarea o por qué no están comprendiendo un tema en específico? Ponerme siempre de quiénes son ante cualquier situación.
Y la forma de calificar, aquí tenemos el desglose que pueden ir leyendo posteriormente sobre cuánto vale cada una de las hadas, que en este caso son 10. También vamos a tener una pequeña prueba de desempeño y el producto final o el trabajo final, que es el que van a entregar hasta que terminemos todos los contenidos de la asignatura. Por lo tanto, ¿cómo queda sumando todos esos puntajes? La mayoría, como siempre, el mayor peso recae en las actividades de aprendizaje, que en este caso es un 75%, y, y ese 75% no solo contempla las hadas, también les estoy poniendo la prueba de desempeño, y un 25% del producto final o el trabajo final que se les dará las instrucciones en su momento. En dado caso, también puedo, durante las horas de Classroom, asignarles tareas adicionales que no están contempladas dentro de la secuencia didáctica de la asignatura. Esas también son de carácter obligatorio y les van a estar apoyando para obtener puntos adicionales para mejorar su calificación o bien para apoyarlos en caso de que pues, tengan algún problema tomando esta asignatura. Nuevamente aquí les dejo los criterios de calificación que se resumen en seguir las instrucciones adecuadamente, tener buena ortografía, redacción, la presentación y no plagiar siempre, obedecer las instrucciones tanto de cómo se hace la tarea como de cuándo se entrega y la hora límite para subir esa tarea a la plataforma de Google Classroom. Ahora, sobre la asignatura, les repito que la asignatura que vamos a estar llevando ahorita es Etimología 1. La competencia a desarrollar es interpreta escritos tomando en cuenta la estructura morfológica de las palabras derivadas del latín en contextos artísticos, técnicos y científicos. ¿Cómo es que se conforman las palabras dentro de nuestro vocabulario español que tienen un origen en la lengua latín? La asignatura contribuye al uso correcto del español, proporcionando un conocimiento más profundo de las palabras y a su vez analiza los elementos que las conforman, promoviendo que el alumno aprenda de forma consciente a leer, a escuchar y todo lo anterior permite la obtención de habilidades de comunicación verbal y escrita en diversos contextos, tanto de la vida personal como de la vida profesional. La asignatura va a estar conformada por 3 unidades diferentes. Esta es la primera unidad, la importancia de las etimologías latinas. Esta es la parte que vamos a estar viendo al principio. La idea es que ustedes puedan argumentar de manera pertinente la importancia de estudiar las etimologías en el contexto de su formación integral. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy es la importancia de etimologías en México como proceso comunicativo y mayor apertura de un léxico adecuado. Sin embargo, la unidad no incluye únicamente ese tema, también vamos a ver cultura romana, cómo se clasifican las lenguas, cuáles son las familias lingüísticas, cuáles son las lenguas romances y cuál es la clasificación de las palabras con base en sus elementos. Aquí tenemos contemplados 4 actividades de aprendizaje. Les recuerdo que toda esta información se las voy a subir en el Google Classroom. Siempre van a poder estar revisando este PowerPoint para ir revisando la información en caso de que ustedes tengan dudas a lo largo de la asignatura. En la unidad número 2 vamos a hablar sobre la fonética y el vocabulario de los sustantivos latinos. Se pretende que clasifiquen los diferentes tipos de palabras y los elementos que las componen en textos cotidianos y académicos de manera coherente, correcta y pertinente. Temas que vamos a ver: el abecedario, flexión nominal, prefijos, sufijos y desinencias y las 5 declinaciones. Aquí están programadas 3 actividades de aprendizaje. Y finalmente, la unidad 3 hace referencia a los elementos morfológicos de las palabras, donde se pretende que desarrollen la competencia interpretar diferentes textos cotidianos y académicos atendiendo a la estructura morfológica de las palabras y reconociendo en ella los elementos que le dieron origen. Vamos a ver numerales, pronombres, adjetivos, verbos, locuciones latinas y se tienen programadas para esta unidad las 2 actividades de aprendizaje. Una vez que estemos terminando esta unidad número 3, ya se estará dando las instrucciones para realizar el trabajo final y ya estaremos concluyendo
la asignatura. Eso es con lo que corresponde a los contenidos generales de Etimologías 1 y la manera en la que vamos a estar trabajando. Vamos a ingresar entonces al primer tema de la asignatura. Ok. Sí, están viendo todos, ¿verdad? Unidad 1, tema 1. Ok. ¿Cómo vamos a abrir este primer tema? Primero hay que entender, pues ya que es el nombre propio de la asignatura que estamos llevando, ¿qué son las etimologías? Desde la antigüedad, diversos estudiosos del lenguaje se han preocupado por investigar acerca del origen de las palabras como un medio de comunicación propio de la humanidad. Pero ¿quiénes le pusieron nombre a esta rama que estudia este objeto? Fueron los griegos quienes utilizaron los vocablos que significan verdadero y que significan tratado, estudio o ciencia para definir etimología como el tratado del significado auténtico de las palabras. Es comprender de dónde vienen, cuál es su historia, cuál es su evolución y también cómo funcionan, cuál es su estructura, cómo suenan, cómo se utilizan y qué significan. De manera más profunda, la etimología es la ciencia que estudia la verdadera significación de las palabras mediante el conocimiento de su origen, de su estructura y de sus transformaciones o de sus cambios. ¿Por qué estamos estudiando etimologías el día de hoy? En primer lugar, porque enriquece el léxico de los hablantes. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las raíces, en el caso del español, principalmente se aprenden raíces griegas y raíces latinas, por eso ponemos aquí raíces grecolatinas. En el caso de esta asignatura únicamente vamos a ver raíces latinas. Dice que enriquece también porque sus posibilidades de comunicación son más amplias y la cultura se diversifica. La expresión oral y escrita tendrá mayor claridad, fluidez y precisión. Cultura, también aparte de ver específicamente un listado de palabras que son del latín, también vamos a ver historia de Roma, cómo se conforma su cultura, cómo funcionan. Y el día de hoy vamos a ver un poquito de la evolución también, por ejemplo, del idioma español desde su transformación o más bien desde su creación. Cuando se conoce la etimología de un vocablo, los significados se fijan más, se graban con mayor facilidad y se hace posible ejercitar la memorización reflexivamente. O sea, si conocemos qué palabritas o qué vocablos latinos conforman una palabra en español y conocemos los significados de esos componentes, podemos de cierta manera deducir qué se va a significar la palabra en español, aun cuando no la conozcamos, o bien entender el por qué esa palabra en español se creó o apareció en nuestro vocabulario. Aquí les pongo el ejemplo de la palabra zozobrar. Zozobrar significa perderse e irse a pique a una embarcación. ¿De qué vocablos viene zozobrar? De sub, que significa debajo, y de supra, que significa encima. Una traducción literal utilizando estos dos quiere decir que lo de abajo quedó encima, quedó arriba y viceversa, que lo de arriba quedó abajo, o sea, que algo se volteó completamente, que es la acción que realizaría una embarcación si se va a pique, se voltea. Y si se pierde, pues se asume que se perdió porque este barco tuvo un accidente.
por eso es el origen de la palabra zozobrar. Como un ejemplo, a través de las etimologías es posible establecer con exactitud el significado correspondiente de palabras sinónimas, evitando con ello confusiones. Aquí estoy utilizando dos palabras como ejemplo que en el día a día se usan como sinónimos: doctor y médico. Doctor viene de la palabra docho, que significa enseñar o instruir. Y esta palabra, muy contrario a la creencia popular, no se refiere específicamente o únicamente a las personas que trabajan en el área de la salud atendiendo enfermos, sino que ayuda a hacer referencia a personas que han obtenido un grado profesional mayor, que ya pasaron por la licenciatura, que después pasaron por una maestría y luego estudiaron un doctorado obteniendo el título de doctor. Y les repito, los doctores no todos están involucrados con ciencias de la salud. También podemos tener, por ejemplo, doctor en filosofía. El médico, por otra parte, sí significa siempre la persona que está involucrada en el área de salud atendiendo gente con dolencias. ¿Por qué? Porque la palabra, el vocablo médico procede del latín medere y el significado de medere es curar. Entonces, doctor y médico se usan realmente en todos los días como sinónimos, pero realmente no lo son. Se utilizan también las etimologías para descubrir la morfología, cómo están conformadas, de cada palabra y poder multiplicar nuestro vocabulario creando palabras derivadas y compuestas dentro de nuestro propio idioma. Por ejemplo, tenemos el latín frígidos. Del latín frígidos se derivan la palabra frío y frígido. Frío referido a temperatura, pero podemos utilizar también esto para las personas, por ejemplo, cuando decimos frígido. Normalmente las personas frígidas las describimos como personas frías porque no son muy expresivas, porque no denotan mucha emoción. Y estas dos, aunque no son palabras idénticas, tienen un mismo origen, que es frígidos. También conocer las etimologías nos permite valorar con mayor claridad la presencia de los arcaísmos. ¿Qué son los arcaísmos? Son aquellas palabras muy antiguas que ya están obsoletas, es decir, que ya no se utilizan en el día a día. Y también permite valorar la presencia de los neologismos, que es lo opuesto de un arcaísmo. Son palabras nuevas o palabras modernas. Un ejemplo de arcaísmo es mesmo, que actualmente ya no se utiliza y se sustituyó por la palabra mismo. Mientras que un neologismo podría ser la palabra selfie, que se refiere a la acción de tomarnos una fotografía a nosotros mismos, y que en este caso no viene de ningún vocablo o de ninguna palabra en latín, lo trajimos del idioma inglés. Cuando se conoce el campo de las etimologías, se puede observar los significados originales de las palabras, así como sus posibles cambios y las razones por las que estos suceden, que es lo que estuvimos mencionando en los puntos anteriores. ¿A qué nos va a ayudar también? A tener una buena ortografía, a tener una mejor formación cultural y a relacionarlo con otras ciencias. ¿Con qué otras ciencias, por ejemplo, se puede relacionar la etimología? Con la historia, con la geografía, con la psicología, con la antropología, con la etnografía y muchas otras más, pero tiene una relación directa, o sea, incide específicamente en la lingüística. También nos ayuda a identificar el parentesco de los idiomas comparándolos y observándolos sus semejanzas.
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? 5 lenguas diferentes que están utilizando la misma palabra. Y podemos ver que algunas se parecen, pero otras no. La palabra de la primera línea en español es Dios. En el germánico Dios se dice Dor, pero en latín lo podemos pronunciar Deus. Entonces podemos observar que el español tiene un parentesco mucho mayor con el latín de lo que podría tener con el germánico, únicamente haciendo una tabla de comparación entre cómo se escriben las palabras de sus respectivas lenguas. Y la etimología también es básica para el estudio de palabras relacionadas con ciencias y humanidades. Por ejemplo, en la mayoría de los textos científicos o de los artículos con un mayor rigor, no se utilizan palabras de uso cotidiano, que en este caso, por ejemplo, estamos viendo perro, sino los nombres que se les asignan de manera oficial basados en la lengua latín. Por ejemplo, en este caso, canis familiares. Sobre el latín. El latín nace en un lugar llamado Lacio, que viene la palabra Lazio y significa llano. Es una región central en Italia, y aquí les menciono que pues tiene sus límites con Etruria, con Sano, con Sabina y con el mar Mediterráneo. Alba Longa fue su capital, se erigió 300 años antes de la fundación de Roma. Entonces sí podemos asociar directamente la lengua latín con los romanos. Probablemente se nos venga muy rápido a la mente, pero eso no quiere decir que necesariamente fueron los romanos, los ciudadanos romanos como tal, quienes dieron origen a esta lengua. Y lo mismo que sucede con todos los idiomas de la modernidad, el latín no se hablaba de manera idéntica en en todas las zonas geográficas o en todos los ámbitos, o no todas las clases sociales o los grupos de profesionales hablaban el latín de la misma manera. Por ejemplo, quiero que alguien me diga si el español que hablamos aquí en México es igual al español que se habla en España y cuáles son esas diferencias que puede percibir. La pronunciación de algunas palabras. Ajá, la pronunciación es muy clara. En eso hay acentos diferentes y también hay letras específicas que tienen una pronunciación diferente. ¿Qué más? Mm, Los significados aquí pueden significar diferentes cosas que de ahí. ¿Es correcto? También utilizamos palabras diferentes para referirnos hacia una misma cosa. Pero la otra pregunta es, el que sean o el que se hablen diferente y se pronuncien diferente y algunas palabras tengan significados que no tienen nada que ver con nuestras palabras, ¿quiere decir que si vamos a España no los vamos a entender? ¿O sí los vamos a entender? Yafet, si hablas con un español, ¿lo vas a entender o no lo vas a entender por ser mexicano? Pues de eso sí no sé mucho, pero varía un poco la pronunciación. Ok. La respuesta es que sí, si ustedes van a Argentina, si ustedes van a Guatemala, si ustedes van a España, lo más probable es que puedan comunicarse sin problemas importantes con otras personas porque realmente la base del español es la misma y lo que vemos ahí son
variaciones, que de repente sí nos puede sacar un poquito de nuestra zona de confort, pero eso no evita que podamos transmitir un mensaje y que nos podamos comunicar y organizar. Y lo mismo sucede con el latín, que el latín no era idéntico en una zona ni en otra zona geográfica, sino que tenía variaciones. ¿Y cómo clasificamos esas variaciones? En dos, en un latín culto y en un latín vulgar. Un latín culto era la lengua de los escritores y tenía un carácter estático, o sea que no se movía. ¿Por qué? Porque estos escritores o estos académicos buscaban preservar el latín de la manera más intacta posible y que no se modificaran las palabras o las pronunciaciones o cómo sonaban para cuidar su lengua, mientras que el latín vulgar es el que utilizaba la mayoría de la gente porque era la lengua cotidiana. Y por eso mismo esta era una lengua dinámica y variada, porque sucede lo mismo hoy en día. No es lo mismo que cuando escribes un documento de la escuela, que escribes apropiadamente, que cuando hablas y comienzas a cortar las palabras o comienzas a usar diminutivos. Decimos gatito, decimos tas en lugar de estás. Es algo muy similar sucedía con el latín vulgar. Tenía muchas modificaciones. En ambas formas de latín podemos ver diferencias importantes, que por ejemplo en este caso las lexicológicas nos hablan de cuando se introducen palabras extranjeras o indígenas para completar tu vocabulario porque tu lengua no lo incluía. Un ejemplo de eso podría ser que en maya la palabra nieve no existe, porque los mayas no veían la nieve caer en su territorio, no era un fenómeno que se daba. También habían diferencias fonéticas, o sea, de cómo se escuchaban diferente las palabras. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la palabra lácte con el tiempo se fue transformando en laite y después en leite. Leite, que por cierto es lo que más similar se escucha en la palabra que usamos en el español hoy en día, que es leche. Tenemos las diferencias morfológicas, que es cuando se daban cambios fonéticos, como acabamos de ver, pero también en la estructura de la palabra, en cómo se escribía y en la forma de la palabra. Tenemos diferencias sintácticas, que es de la manera en que se escribían las oraciones entre el latín vulgar y el latín culto. El latín culto usaba un imperbatón en el cual el verbo se colocaba al final de cada oración. Si yo quería decir Roma es una ciudad, era incorrecto. Lo correcto para el latín culto era decir Roma una ciudad es. Roma civitas est. En cambio, el latín vulgar cambió este orden para hacer algo como lo que hacemos en la actualidad. Y yo quiero decir Roma es una ciudad tal cual se dice Roma est civitas. Y finalmente tenemos diferencias semánticas porque las palabras que provenían del latín clásico ya no significan para el latín vulgar lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, la palabra minister. La palabra minister realmente como tal en el latín no se cambió en morfología, pero sí en su significado, ya que para el latín culto debería significarse criado o sirviente y para el latín vulgar debería significarse administración o ministro. Son significados totalmente diferentes. Y si se dan cuenta, lo que hemos estado adoptando en el español del latín es el latín en su categoría vulgar, tanto en sus significados como en la forma en la que estamos escribiendo. ¿Por qué estamos estudiando latín? Como consecuencia de la invasión de los romanos a la península ibérica, se empiezan a conformar una variedad de dialectos integrados por este latín vulgar, como les mencionaba.
Y él habla de los primeros pueblos ubicados en la zona geográfica, originándose entonces el proceso de romanceo, que más adelante vamos a ver las lenguas romances, o la lengua neolatina. ¿Por qué? Porque era un nuevo latín. Se cree que del siglo II al XV de nuestra era fue el momento en que se consolidó el idioma español o castellano. ¿Por qué al español también se le llama castellano? Porque comenzó a hablarse en la región de Castilla. Y la región de Castilla se llamaba así porque había muchos castillos alrededor donde se hacían batallas. La palabra Castella significa pequeño campamento militar. El español está conformado en un 75% del latín. Si ustedes logran sumergirse en la lengua latín, van a tener un conocimiento mucho más profundo del español que si simplemente se quedan de manera superficial a estudiar el español como algo aislado. Pero eso no quiere decir que todo el español que hablamos es simplemente una transformación de la lengua latín, sino que también hemos estado a lo largo de todos estos años adquiriendo vocabulario de otros idiomas, que por ejemplo tenemos origen árabe como las palabras almohada, alhaja, tenemos palabras de origen en inglés como la palabra selfie que mencionábamos en el ejemplo anterior, pero toda esa combinación de otros idiomas, otras lenguas, sigue siendo una parte minoritaria dentro de lo que hablamos en español. Siempre el mayor peso de su origen, de su base, va a ser el latín. Y finalmente tenemos en el español palabras cultas, populares y semicultas en español. Esas palabras cultas son aquellas que se introdujeron sin modificarse. Si acaso habremos cambiado un poquito la forma de pronunciar para adaptar la palabra al idioma. Las populares, que son aquellas que desde los momentos iniciales de diferenciación de nuestra lengua formaron parte de ella y por lo tanto han experimentado muchos cambios a lo largo del tiempo. Y las palabras semicultas, que son un intermedio entre una y otra porque son más antiguas que los cultismos, pero más recientes que las populares. Una nota importante es que en muchos casos la misma voz que existe en sus formas popular y culta, las cuales coinciden a veces en su significado, pero y sin embargo ofrecen en cada una matices diversos o solo tienen en común el origen. Recordemos que la palabra en latín es la que da el origen a muchas otras palabras. Por ejemplo, cuando veíamos frígidos, que daba origen a frío y que también daba origen a frígido. En ese caso tienen significados que se pueden relacionar, que son similares. No son idénticos, no son sinónimos, pero hay una relación. Pero por otro lado también tenemos, por ejemplo, las palabras legal y leal, que si bien tienen un mismo origen, hoy en día legal utilizamos más para el marco jurídico, para un marco normativo, y leal normalmente lo definimos más como un valor adscrito a una persona. Entonces, el latín es algo muy complejo, muy variado. Aquí es un poquito de las cosas de las que tenemos que estar pendientes por cuestiones de que su significación puede ser diferente al momento de estar basando el vocablo latino al español. ¿Cómo evolucionó el idioma español? Con esto vamos a cerrar brevemente. La principal forma en la que podemos observar realmente el cambio en español, porque es con lo que tenemos registros, es a través de las creaciones literarias que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Estas creaciones literarias se fueron dando en épocas diferentes. Tenemos una época preliteraria donde todavía no había ninguna manifestación
literaria, hasta el siglo XII, en la época de iniciación literaria donde aparece el poema del niño Cid, pasando después a los siglos XIV y XV con una época preclásica, donde se destaca la importancia o ahora sí que la riqueza, la exuberancia del idioma popular, el idioma cotidiano. A partir de ahí, en el siglo XV y XVI, la lengua alcanza su máximo esplendor y tenemos un montón de exponentes de la literatura. Fue ahora sí que una época dorada para la creación. Y después pasamos a una época neoclásica, que es un poquito menos creativa para volverse una literatura de carácter normativo en la que la reflexión supera a la creación. Otra vez entra el interés por la parte creativa y en la segunda mitad del siglo XIX surge el romanticismo y el realismo que exaltan el sentimiento, defienden la libertad artística en todas las manifestaciones de las artes. Para llegar, por último, en el último tercio del siglo XIX, el modernismo, musicalidad de la poesía, la prosa y la poética que penetra en el siglo XX. Nos fijamos mucho en esto porque en verdad sí es probable que a través de sus memorias puedan observar que incluso sus abuelitos y sus papás tenían un vocabulario diferente de que el que ustedes tienen actualmente y así sucesivamente va a ir sucediendo esto. Sí podemos con nuestra memoria humana ir determinando evoluciones o cambios dentro de nuestro lenguaje. Pero un documento escrito pues nos brinda la oportunidad de ir muchísimo más allá en el tiempo porque es un registro que no se altera. En conclusión, con la etimología vamos a estar estudiando el origen y el verdadero significado de las palabras. Tiene muchos beneficios el estudiar la etimología que se traducen en resumen, en poder expresarnos mejor oralmente y por escrito. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? ¿Por qué estamos estudiando latín y no otro idioma en esta asignatura? Porque de ahí se originó nuestro idioma. Exactamente, 75% del español tiene su origen en el latín. Y también para profundizar las palabras que normalmente se utilizan. Es correcto. Es correcto. Pues muy bien, chicos. En resumen, ese es el tema número 1. Era una breve introducción a la etimología, al por qué es importante estudiar etimología, de dónde viene el idioma que estamos hablando en nuestro país, en México. Y durante el siguiente tema vamos a adentrarnos ya más a la cultura romana, para entender un poquito el contexto de dónde se originó esta lengua. Ahora, como les comenté, la segunda sesión de esta asignatura teníamos contemplado 2 módulos. Es a través del Classroom, o sea que ahorita vamos a finalizar la llamada en vivo en Google Meet y yo a través del Classroom les voy a subir su primera actividad. Ahí mismo van a estar las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Si tienen alguna duda sobre cómo hacer algo o sobre cómo se relaciona con la materia, por supuesto que voy a estar pendiente, me pueden preguntar y sí les sugiero que lo pongan en los comentarios de Classroom para que también otros compañeros puedan ir aportando o se puedan ayudar de esa misma información. Ok, chicos, pues con eso terminamos la sesión de hoy. Por favor, esténse pendientes del Classroom ahorita. En unos minutos debo de estar subiendo los archivos y pues aprovechen el tiempo que tienen
para ir avanzando la tarea y que pues no se les junte con las tareas de otros profesores eventualmente. Realmente no es una actividad muy complicada, pero creo que me van a agradecer con, con el tiempo el ir organizándose y el ir adelantando todas estas actividades. Ok, ¿dudas sobre el tema que acabamos de ver? ¿Comentarios, opiniones, aportaciones? Ok, perfecto, chicos. Pues es todo por mi parte y les recuerdo lo del examen de las tecnologías. ¿Qué pasó, Lina? Yo llegué tarde, tuve un problemita y no escuché o vi si marcó tarea. Sí, la tarea la voy a marcar todavía a través del Classroom. Muy bien. Y en tu caso que ingresaste tarde, no sé cuánto tiempo voy a tomar específicamente, pero hoy mismo es un hecho que yo siempre les comparto como en pensamiento, que creo que ya lo vieron también, el video de la sesión que tuvimos a través de Google Meet, para que justamente en ese tipo de situaciones puedan simplemente reproducir el video y ver de nuevo la información que les va a estar sirviendo. Ok, Está bien. bueno. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, chicos, pues ya pueden ir. Muchas gracias.